Entrevistas, Historias reales. luchar, Caer. levantarse, No rendirse. reinventarse. Esto es Euchi. Algunas historias no hacen ruido, pero permanecen. Se construyen paso a paso, sin buscar el foco, sin levantar la voz. Son las que con el tiempo se convierten en referentes sin pretenderlo. La historia de Diego Beaskoetxea es una de ellas. Discreta, firme, honesta. Nació lejos, en Miami. Huele a Guernica, a cesta, a tradición. Pelotari profesional de cesta punta. Debutó con solo 16 años. Jugó por el mundo, ganó respeto, títulos y admiración. Pero nunca perdió su forma de ser, porque su grandeza no estaba en los gestos, sino en el detalle, en la constancia, en el juego limpio. Hoy nos abre su historia desde un lugar donde también se respira verdad, las bodegas Itxasmendi. Aquí, entre viñas que miran al mar y barricas que guardan el paso del tiempo, se cuida el vino con paciencia y con respeto. Diego Beaskoetxea, pelotari de cesta punta. Una vida tejida a mano, como el buen mimbre, como las historias que merecen ser contadas. Esto es Euchi. Bueno, Diego, Egunon, Egunon, es que ricasco por venir a nuestro canal de Euchi. encantado. Si no, bueno, has sido pelotari de cesta punta profesional, pero vienes de una saga de pelotaris. En tu familia habéis sido un montón de pelotaris profesionales. O sea, tu aita, tu tío, tu primo, tu hermano, tú. O sea, ¿eso ya se lleva en la sangre? Bueno, yo creo que al final este deporte tiene mucho eso, ¿no? Sí, Ha ¿no? sido muy familiar, Sí. entonces ha sido un deporte minoritario, pero que seguíamos casi todos de familia. O sea, casi todos los pelotaris hemos tenido tíos, primos, y nos hemos metido en ese mundo, yo creo, por eso, ¿no? Porque ha estado siempre en la familia. No es como otros deportes, que el fútbol, lo que ves en todos los lados. Al final la cesta ha sido un deporte minoritario que casi todos hemos tenido en la familia alguien y nos hemos metido por eso. Sí, pero te tiene que gustar y tienes que ser bueno para ser Bueno, profesional también, ¿eh? Bueno o no bueno, hemos tenido nuestras oportunidades, nos las han dado y aprovechamos y bueno, y que nos ha gustado seguro. O sea, al final te introduce uno en la familia, el padre, el tío, lo que sea. Es un deporte que te engancha poco a poco, es muy difícil al principio, pero sí que te va Sí. enganchando. Bueno, naciste en Miami, porque tu ETA jugó ahí profesionalmente a cesta punta. Bueno, al final, ¿viste algún partido de él? ¿Llegaste No. a ver algún partido o solo en vídeo? En América nada, en América muy poco, porque yo era un crío, ¿no? Mi padre jugaba en Miami, sí que nací allí. Vine creo que con 8 años Sí. o 9, no sé exactamente. Y aquí sí que le vi, ya como me dice el de viejo, ya cuando él estaba ya Sí. muy de capa caída, con 40 y pico años, el pobre siempre me tiene la espina esa de que le vi un poco viejo. Pero sí, eso, yo era joven cuando empezaron aquí los partidos. Yo no sé qué edad tendría, 10, 11. Tampoco eras muy consciente de lo que pasaba, Ya. ¿no? Vi muy poco. ¿Por qué él con cuántos años se retiró? Yo creo que con 40, 41, así, pero ya Claro. mi padre ha sido un pelotari que se ha cascado mucho. O sea, no tenía mucha envergadura, no era físicamente muy fuerte y siempre andaba en el suelo, esto. Ya con 40, como hemos dicho antes, pues hay algunos que llegan muy bien, muy fuertes y él pues ahí ya se empezó el cuerpo a no Sí, darle ¿no? y Él que era delantero, zaguero. Ah, tú delantero, también, sí, ¿no? también. Y Pasa jugaba que bien, jugaba bien. era muy bueno, él sí era muy bueno. Él sí era Tú muy también, bueno. tú también, que has Sí, conseguido cositas. él era muy bueno, sí. Sí. Entonces, claro, ya desde pequeño, allí en Miami ya practicabas lo que era la cesta punta, ¿o fue ya cuando viniste a Guernica más o menos con 8 años? No, Cuando no, empezaste. allí nada. Allí no, Aquí ¿eh? mi padre creo que fundó la escuela con otros 2, 3 personas. Yo creo que tendría 11 años, no sé, en el 91, así, 92. Y nada, al principio ya te digo, mi padre pues íbamos a los 5 frontones, me llevaba a la cesta, pero yo me iba con los amigos a jugar a fútbol. O sea que al principio poco caso, ¿no? Y él tampoco se metía mucho conmigo en cesta. Y al principio no le hice mucho caso a la cesta. Luego ya pues bueno, poco a poco, pues sí que empiezas a ensayar de vez en cuando y me enganché. Pero al principio ya te digo, era más fútbol que cesta. O sea, empezaste con otros deportes, Sí, ¿no? con el fútbol Que no sobre sea todo, con cesta. los amigos, en la escuela. Si ibas a los 5 frontones, ya te digo.
Y en vez de al frontón yo me iba al campo de fútbol. Pero... Mira, yo también me acuerdo de eso, que porque mi aita también ha sido pelotari de cesta punta profesional y también recuerdo de haber probado de pequeña Sí. jugar con la cesta punta, con la cesta y bueno, por probar, pero oye, que es difícil, ¿eh? Muy difícil. Hasta que le enganchas y Sí. consigues llevar la Y al pelota. principio es un deporte pues, muy monótono, así puedes decir que es aburrido. Sí. A un niño que viene con 8 años, el primer año puede ser aburrido, porque solo le tienes que enseñar dos cosas básicas y dices, esto se aburren, no es como el fútbol, lo les tiras el balón y andan por todos los lados. Al principio es un poquito aburrido, Sí, pero porque igual hasta que encima consigues darle y no te sale y no te Eso. sale y dices, va, y coges y lo dejas, y ¿no? es muy monótono, muy Sí. repetitivo y bueno, Sí, sí, cuesta sí. enganchar a los niños al Bueno. principio, pero bueno, luego como es muy difícil, cuando van ya cogiéndole el truquillo, pues ahí es cuando enganchas a los chavales. ¿Y qué papel ha tenido tu aita en que hayas llegado tú a ser pelotari profesional? Que haya llegado yo creo que mucho, porque al final pues tener la presión esa de tener a un padre que ha sido tan bueno o lo que sea, pues me hacía pues entrenar más, pensar más, al final pues sí que le da muchas vueltas al coco para llegar y para estar ahí arriba. Yo creo que, y no solo mi padre, pues era mi tío, el tío. otro, al final era una cosa que todo el mundo estaba pues encima mío y bueno, ha sido una presión que bueno, ¿Te a lo mejor entrenaba ha sido él? buena. Sí. Pero no ha sido no ha sido alguien que ha estado encima como un... No. Siempre me ha dejado un poco... Libre. Y todo era bueno, que yo ya sabía que muchas veces no. Así tampoco podía ser. Todo era no, muy bien, pero ya sabía dentro que no... Al Hombre. final no ha sido de los que has hecho esto, mal. no, Ha mucha sido todo, caña, era ¿no? todo bueno y yo decía, no, tampoco así. Te da buenos consejos, Sí, ¿no? sí, De cómo hombre. hacer las cosas. Sí, pero no era uno que te machacaba, estás haciendo esto mal o haces todo, no. Era mucho más fácil de llevar. Bueno, mejor así, ¿no? Porque si no igual lo habrías dejado... Sí, hombre, sí. Te desmotivas, sí, ¿no? sí, Siempre no un sé, poco más, al final ¿no? tampoco sabes cómo... Ahora que yo estoy con chavales, pues tampoco sé si meterles caña, no, tampoco sabes... Ni Como todo cada bien, uno es bien, diferente, eso es. cada pelotario, cada deportista es diferente, tienes que llevarles diferente, ¿no? No era muy exigente, digamos, ¿no? No era muy te dejaba exigente, un sí poco... estaba encima, le gustaba, me hablaba mucho de cesta, cómo mejorar, pero no era de has hecho todo esto mal o no, Ya, eso nunca me ha dicho no, porque nada a de eso. veces igual cuando uno Sí. llega hasta muy arriba, ¿no? Como fue el caso de tu aita, Sí, igual, pues luego a poco que hagas, pero venga, sí, pero no, eso, o igual lo dejas, o igual te quedan comido la cabeza durante tanto tiempo que ya hasta aquí y lo dejas, ¿no? Sí. Ha sido todo lo contrario. Sí, Pero bueno, sí. Pero en mi entonces, caso ha funcionado. sí, ¿no? Sí. Claro. Yo creo que lo Qué importante, fuerte ¿no? A los eso, chavales, motivar. ¿no? Motivarles, Motivarles y que disfruten y que... explicarles bien las Eso cosas, es. no exigirles tanto No y estar que tanto disfruten. encima, eso es. Claro que sí. Disfruten. Yo creo que en todos los deportes tiene que ser así. Sí, Eso, sí. Y se ve mucho en muchos deportes que cuando se les mete mucha caña, o yo veo, por ejemplo, el tenis, Sí. pues es un deporte que están encima de ellos como, hostias, que al final terminan también Sí, mira, quemados muchos de ellos. ha habido casos como Igre Vicien o el de atletismo, ¿no? Que el padre se exigía mucho, han llegado a ser Sí, sí. top mundiales, ¿no? Bueno, sigue siendo top mundial, pero no. Pero luego, mira, él sacó un libro, creo, o algo, diciendo cómo les presionaba el padre, No podía otros más. hermanos. Al final llegaron, Sí, a llegaron, base claro. de, Sí, sí. de exigirles, ¿eh? Pero yo creo que Claro, no, a ver, no es lo esa, suyo. esa presión va un poco enfocado a que quieres que sea profesional cuando de momento el camino no es ese. Si No, lo a que mí no quieres me- es que disfruten, ¿no? Porque muchas veces la Sí, sí. presión es para eso, ¿no? Pues para sí, que yo- luego sean buenos y puedan llegar Sí, a yo algo más. eso nunca he notado, nunca me ha dicho que hay que ser profesional, todo lo contrario. O sea, era estudia, que de esto no vas a vivir. Claro, pero luego entonces también debutaste joven, ¿no? Debutaste con 16 años el 31 de diciembre. Nochevieja, yo creo. En Nochevieja, Sí, no me acuerdo muy bien, pero sí. En 1997, que tenías Eso es, 16 16 años. Sí, O sea, a ver, antes en cesta también se debutaba mucho más joven. antes, Porque en había- la época de nuestros De aitas, por nuestros aitas, ejemplo. con 14, 15, Sí. pero en nuestra época también si eras bueno, yo creo que había muchas más oportunidades. O sea, en Estados Unidos había un montón de frontones, igual había 11 frontones y te podías ir mucho más joven. Aquí también el cuadro de pelotaris era mucho más amplio, empezaban desde jóvenes que no era muy normal empezar con 16, pero sí que el anterior a mí, otro de Guernica, debutó con 15 años. Ah, bueno, Fue parecido más o profesional, menos. entonces Sí. sí que había algunas oportunidades para algunos y sí, la verdad que igual es hasta demasiado joven, con 16, Sí. no sabes ni lo que estás Sí, haciendo. sí. Bueno, y debutaste en Guernica Sí, en Guernica, y en Nochevieja. con el apellido de tu aita, Sí. bueno, con tu apellido, Beascochea.
¿Supuso también para ti igual como más presión el que ya la gente tendría como tu aita como de referente y a ver qué tal juega el hijo de Baskotxea? Sí, porque al final a mí ese apellido también me ha pesado siempre, o sea, Sí, ¿no? para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y sí que al principio me costó, porque en los primeros años tampoco despunté mucho. Y también llevar ese apellido y que no le estés consiguiendo esas cosas era un poquito Comparaciones, difícil igual. también para mí. Pero bueno, eso también te hace entrenar más, jugar más, darle más vueltas y al final pues sí que cuando llegué, pues bueno, pues llegué a una edad igual que tenía que haberlo hecho más joven o lo que sea, pero bueno. Pero ese Bueno, apellido siempre estaba ahí encima, ¿no? ese es un proceso también Sí, de aprendizaje que sí, al sí, final sí. lleva su tiempo. Luego supongo que, bueno, tú cuando debutaste en el 97 no sé cómo estaba la cesta punta en Guernica o en general, porque yo creo igual luego fue, no sé si fue posterior o en esos años que no pasó por un buen momento, ¿no? Y la gente tuvo que emigrar a otros sitios, ¿no? Donde estaba mejor. Sí, la cuestión es que la cesta antes estaba muy bien, hace el 80 y pico, ¿no? Pero luego, Sí. claro, hubo un par de huelgas duras, de una que duró hasta 3 años, que destrozó todo. Entonces, pues luego se ha ido pues, reconstruyendo poco a poco, ha habido épocas buenas, malas, y cuando debuté yo, pues bueno, mira, imagínate, había 11 frontones en Estados Unidos, igual había 70 pelotaris en cada frontón viviendo de eso. Era una época mala comparado a 20 años atrás, pero aún así había cientos de gente de aquí viviendo de la cesta punta. Y eso se ha ido perdiendo, ahora no hay. Ahora hay 2 frontones en Estados Unidos. Que Antes es el de había Dania ahí. Dania Dania y sigue, hay ¿no? otro en Miami que, bueno, está también 9 meses o lo que sea. Pero antes cuando yo debuté había como 11 y tú Ahí tenías la va. oportunidad de pues, ir aquí, allí o había muchas más oportunidades para los jóvenes. ¿Y por qué crees que eso ha ido a menos? Se ha ido a menos porque antes se jugaba mucho, la cesta punta siempre ha sido de apuesta en Estados Unidos y ahora se puede apostar en Estados Unidos a todo. Antes solo había la apuesta a cesta y 4 cosas más. Y luego la huelga también hizo mucho daño, la gente pues ya sabes, coges el camino a no ir a Frontona, coges camino a otras cosas y ¿Y ya las se olvidan de apuestas ti. eran Quiniela, ¿no? Quinielas, Se las apuestas y jugaba... se jugaba pues en épocas buenas millonadas. ¿Y O sea, las millonadas apuestas todos los esas? días. Sí, ¿no? O Hombre, sea, había en que Miami mucha cosas gente así, se ha había arruinado con millones el al día, tema se de los jugaban. juegos. Entonces había millones al día. Entonces, o sea, mi frontón cerró en Dania, que se jugaba todo el año, imagínate. Que ahora se juegan 3 o 4 meses, se jugaba al mes $1,500,000, 2 millones. Y no daba para pagar a la gente. Y eso en épocas muy malas. Imagínate en la época buena. Se jugaban dinerales. Y ahora no. Y ahora se juega 2 millones al mes y no da para pagar a la gente. O sea O que sea ahora mismo no que hay un sitio así, no, ¿no? ahora se está Que reconstruyendo esté bien. todo aquí, en Ahora Euskadi. Y aquí, aquí poco a tiene que ser la poco, cosa, porque aquello es ya pues, algo que está allí, tiene unos meses al año, que los chavales pueden ir, disfrutar de lo que es, coger experiencia, ya. pero la cesta se tiene que reconstruir pues aquí, en Euskadi, en Iparralde y por aquí. Claro, pero entonces antes sí se vivía sobre todo de las apuestas. No, ¿O sobre qué? todo solo de las Solo de apuestas. las Solo de apuestas. las Y ahora, apuestas. al no haber apuestas, No, ¿de de las dónde, apuestas. cómo se Se financian? están financiando pues Sponsors, ¿no? También. sponsors, pero no, claro, no es un deporte que sea conocido como Claro, deporte. Ha sido un deporte que se ha conocido de apuesta. sí, sí. Y entonces es muy difícil ahora, de repente, cuando te va muy mal, ahora voy a coger sponsor, voy a coger televisión, porque has estado 40 años siendo una cosa de apuesta, como un casino, entonces es muy difícil reconstruir aquello en Estados Unidos. Aquí se está haciendo, aquí era siempre de apuesta también, Eso pero es. aquí ya han quitado la apuesta. Pues aquí hay televisión ahora, sponsors, se está enfocando de otra manera y está funcionando. Pero allí es muy difícil darle la vuelta a lo que ha sido Y durante 40 años. en sitios como Asia y así, también está desapareciendo. Sí, Por el prácticamente tema sí, también de las porque apuestas. aquello también ha sido toda la vida apuestas y Sí, se sí. jugaba una barbaridad de dinero, pero en Asia siempre ha estado ligado mucho a la política, a la religión, y ahí como en Filipinas y eso, pues bueno, te entra en el gobierno alguien que cree que no tiene que haber apuestas porque es malo y todos para casa, aunque funcione aquello perfectamente. Entonces, eso es lo que pasó allí y no se abren ya. O sea, eso es algo como la apuesta está prohibida allí y no se va a abrir, Porque no las te dejan. apuestas también se pueden hacer online, ¿o no? Ahora sí, antes no. Antes no, claro. Antes no. Y ¿Eh? antes era algo pues, que en esos países pues, han quitado todo de raíz. Sí, ¿no? Es algo que ellos no creen en eso. Ya, porque allí las quinielas se juega diferente, claro, aquí se juega a 35. Ahí hay quinielas a 7, ahí- rápido, para que ahí, tú vayas y claro. apuestes. Nosotros en nuestro frontón igual había 14 quinielas al día.
Claro, A claro, la tarde, claro. empezabas a las 8 de la tarde, 7 de la 14 tarde, quinielas al día. de 7 a 11 de la noche había ¿Mañana 14. no había también? Había días que jugabas, imagínate, empezaba la función a las 12 del mediodía hasta las 3:30. Ahí tenías que meter 14 quinielas, metían ahí. Guau. Y a la noche empezábamos a las 7 hasta las 12 de la noche, otras 14. Sí, sí, sí. Pues el americano lo que le gustaba es una apuesta rápida, 7 Eso tantos. es, Dejabas claro, dinero a ver qué sí, pasaba y sí, volver y sí, volver. sí. A 35 se aburrían. Eso es, aquí Claro. cambio era Eso 35. es. Se apostaba también, pero... Sí, pero el americano se aburre a hora y media a esperar a ver si gana o pierde. Que ellos hacían y por eso metían un Joder, montón de juegos quinilas rápidos, eso es. cortas. 7, ¿eh? De Y, 7 esa era- tantos. y todavía sigue. El sistema es ese. En Filipinas, pues, en Indonesia, lo mismo. Sí, sí, Quinielas sí. cortas para que la gente apuesta. Bueno, me imagino que cuando comenzaste, la preparación física evolucionaría mucho hasta cuando acabaste, ¿no? Yo me acuerdo de antiguamente los pelotaris, no solo de cestas, sino de pelota a mano y demás, estaban Sí, más o sí, sí. menos pasados un poco de peso, digamos, Sí, ¿no? de peso Y- bueno. aunque jugaban bien, pero bueno. Jugaban muy bien, lo único que ahí no está. teníamos tampoco ese consejo de... Yo me acuerdo que cuando debuté de joven, mi madre me ponía chuleta con patatas antes de jugar, los lunes. Y no soy tampoco tan viejo, tenía 16, 17 años. Pero luego aprendes cómo tienes que comer, alguien de esto. Con 18 ya a mí me metieron en el gimnasio aquí, ya yo desde los 18 no, o sea, he seguido al gimnasio hasta ahora. Cuando fui a América también, pues ves que los mejores están metidos en el gimnasio, que tienen una preparación. Ya empezaba la gente a entender que tenías que Que cuidarte cuidarte más, físicamente, claro. meterte en el gimnasio y hacer caso a... Pero sí, al Sí, principio era chuleta con patatas y a jugar. sí, Como... vaya, evolucionaste un poco con Sí, el tema sí. de la preparación, la alimentación también, supongo. Alimentación, preparación. Y Y viendo todo, que los ¿no? mejores también, aquellos ya sabían también, ya les veías a gente que estaba fuertísima, que esto, y si querías estar con ellos, tenías que tener o tomar ese camino también. Sí, sí, Así sí, que sí. eso ha evolucionado un montón, que ahora los chavales que están jugando con 20, 21 años, les ves que han evolucionado físicamente, que están todos metidos en el gimnasio, que Sí, sí, que sí. comen súper bien. Sí. Entonces ahora los pelotaris que ves están, Sí. Sí, ahora se Hombre, ve, físicamente están se ve perfectos. mucho, Sí, 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 sí. eso. En pelota a mano También, también, y se eso ve es. que físicamente ahora, yo creo que en cualquier deporte están cuchillos, se cuidan mucho Sí, porque si más no, no y al llegas. final Claro. Si no eso tienes que tener evoluciona un mucho. talento, pues descomunal, para no cuidarte y salir ahí Sí, 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 y sí, ser mejor sí. que ellos. Sí, sí. Bueno, entonces hemos comentado que, claro, te tuviste que marchar porque aquí el tema de la cesta no estaba en su mejor momento, y entonces fuiste a vivir a Dania, ¿no? Ujú, sí, sí. Claro, ¿con cuántos años fuiste? Creo que fui con 21 o 21 22. años. Sí, ¿Fuiste sí. acompañado o...? No, fui solo. Ah, fuiste Sí, solo, sí, ¿eh? sí. 21 o 22 fui solo, a casa de otros pelotaris que tenían la misma edad. Y bueno, aquí tenía contrato para todo el año, pero bueno, yo siempre he tenido las ganas de jugar allí y de conocer aquello. Además me tiraba mucho a América, así que fui, sin pensármelo dos veces, y bueno, la verdad que una experiencia muy Sí, buena. ¿no? Porque una vez allí empezaste a despuntar y tuviste buenos resultados, ¿no? Porque eres un pelotari súper completo y conseguiste varias veces el título al mejor delantero. Has sido también vencedor de 4 guantes de oro. Y lograste la triple corona en el frontón de Dania y también has sido campeón del mundo. Sí, bueno, al final yo fui joven y la verdad que en los comienzos ahí te dan por todas partes, porque Sí. ahí llevan muchos años jugando, la gente veterana y jugaban muy bien. Y sí que me costó unos años y al sistema de ahí, de las quinielas, todo es muy diferente. Entonces me costó mucho, pero bueno, yo creo que ya con 26, 27 años empecé ahí a despuntar un poco y sí, tuve la suerte pues al final de ganar torneos allí y aquí, y bueno, al Entonces final allí, me fui bien. ¿cómo fue tu ritmo de vida? Allí los entrenamientos también seguías manteniendo ya lo del gimnasio, ¿no? Sí, sí, yo iba allí, Tenías ahí tu jugábamos preparador. casi todas las noches y descansábamos 1 o 2 días solo. Al principio descansábamos un día solo, creo que era el lunes, y luego lunes, martes o algo así. Pero Y si no, todos los días demás teníais partido, jugábamos a ¿eh? las noches. Bueno, Sí. función, ¿no? Sí, función. A las 9 de la noche tenías que estar ahí y jugábamos. Entonces, entrenar en la cancha hacíamos muy poco, Sí, sí. porque ya estábamos Sí, que al jugando final, casi todos los días. eso, que el partido os servía de preparación. Eso es. Entonces, lo que hacía casi todas las mañanas era ir al gimnasio, y si me veía mal en la cancha porque no me estaban yendo bien las cosas, pues sí que entraba a la cancha a entrenar, pero si no era gimnasio y jugar a la noche. Ah, bueno. Entonces más o menos llevadero, ¿no? Porque Sí. al final No, lo que era sí, la vida para mí era muy fácil, porque hasta las 9 de la noche
no Pero tenía que ir al ¿no frontón. entrenabais el físico, por ejemplo, ir a correr para tener más resistencia y esas cosas? Es que como o sea, eran las quinielas a las 7, Sí, sí, casi sí. no necesitas no Ya, necesitas ese ese cortito, físico. Sí, pero eran muchos, ¿no? Hacía ese físico cuando tenía que venir en verano aquí a jugar los Ah. torneos importantes de Ya, aquí. 35, Porque aquí a 35, entonces 2 meses, 3 meses antes empezabas a hacer ese físico Ese de fondo, resistencia. eso es. Pero era mucho hacer pesas, mucho explosivo, Sí. en el gimnasio hora y media todas las mañanas y luego ir a jugar a la noche. Luego tuviste una lesión en el hombro, ¿no? Que te tuvo apartado durante Sí. 6 meses. Y he tenido pocas, porque jugando todos los días ahí es fácil tener, pero no, Sí. la verdad que no he tenido alguna bueno, que has parado igual tiempo, Pero esa... Sí. estuvo 6 meses estuviste 6 meses apartado, no ¿no? sé si llegó a tanto, pero... ¿Y el pensaste hombro, en la bueno, retirada? No. No. Siempre... No, porque no he sido un pelotari que ha tenido Muchas lesiones. lesiones fuertes. O sea, siempre era, y ahí el médico te paraba seguido. Sí, O sea, sí. tenías algo que para 3 meses, hostias. Muchas veces tenías que entrar tú a la cancha, porque si no, o sea, siempre eran muy Sí. cautelosos en esa... Pero, esa- pero en las ese de aspecto. hombro, las de hombro suelen ser... Sí, Difíciles de curar, Sí, ¿no? difíciles Al de final. curar, las- Sí, lesiones hombro, de hombro suelen ser rodillas, malas. los pelotaris que más sufrían eran pues ligamentos rotos en la rodilla, lo que sea, hombro, la bola para La nosotros bola. ese, porque Caderas Sí. igual, ¿no? A También mi aita se le cayó la bola. pero cadera yo creo que es de más echarse, ¿no? cuando vas a, por ejemplo, mi padre pues está destrozado de las caderas. Sí. Yo también la cadera izquierda pues ya noto, Sí. pero eso ya es con el tiempo. Con el tiempo. No te el hace crack desgaste. una cadera, Sí. eso es desgaste. Frontón, también hay una jugada que es el home run, ¿no? Ujú. Que explica un poco... Que tu aita Mi aita sí ha bueno, hecho, pues sí. ese- Bueno, mi aita era zaguero, ¿eh? Mi aita jugaba con el nombre de Balcha. No sé, eso no- Y entonces explica un poco en qué consiste el home run y si tú lo has hecho alguna vez. Es una jugada muy difícil y tienes que tener un poder. Creo que he visto Pero es más 2 fácil veces en hacerlo mi vida. delantero que zaguero, ¿no? Adelante, claro. Eso Tienes es. que pegar la pelota en el frontis de adelante, Sí. tiene que ir a rebote, Sí. tiene que botar dentro y llegar Y otra volver vez a rebotar, eso Sí, es. yo he visto 2 veces en mi vida. ¿Y has hecho alguna vez tú? No, ¿eh? Tienes que tener un poder Sí. que muy, muy grande y no... Sí, pues Sí, mi sí. aita Él alguna vez lo hemos Y no comentado. es fácil, ¿eh? Sí, O sea, no. y mi aita zaguero y ha hecho alguna vez, Él ¿eh? decía que pasaba toda la bola un campo de fútbol. puede ser, Un campo de Ah, fútbol sí, ¿eh? pasaba. puede Ah, ser. pues. Sí, sí. Pero ya que pegue, ya va perdiendo Eso es, fuerza. sí. Eso Luego pierde fuerza ahí también. Va a perder fuerza en esto y para que toque otra vez tiene que Eso ser... El es. frontón tiene que ser bastante pequeño, porque por ejemplo eso en Pero Guernica es bueno, imposible la hacer. mayoría tendrán casi las mismas dimensiones, ¿no? Parecidas. Bueno, la de Guernica, por estándar. ejemplo, es súper larga. Comparado con otras, esta tiene 57 metros y medio. Ah, La 57 mayoría, metros. la estándar, tiene 54. Ah, bueno, Hay o sea, otras de 3 50. metros. Ah, Sí, pero 50 3 esto. metros Pues sí, cuesta pero mucho. el otro día comentándolo con mi aita y decía, pues igual los delanteros solían hacer más lo del home run que los zagueros, porque al final venías un Claro. poco más con ventaja que Sí, cogías sí, la hombre, coges pelota muy más adelante. Eso es, pero sí. De hacerlo lo tienes que hacer desde ahí Sí, adelante, sí, porque desde ahí sí. atrás tienes que tener un cañón. Sí, sí. ¿Y subirte por la pared? Ah, sí, ¿eso también se entrena o qué? A ver, lo de subirte por la pared, si estás subiéndote por la pared, siempre dicen que es mala señal porque es que el otro te está poniendo a bailar. Ay, Entonces tú ya entre las cuerdas. estás ahí descolocado. O sea, es que está muy bonito y eso, pero el que está mandándote es el otro, porque tú andas buscando ahí algo que no deberías de andar Pero buscando. bueno, en algún punto casual, ¿no? El Pero sí, poder hombre, sí, subirte... sí. Sí, y hay gente que... Y además le gusta a la gente. Y hay gente... Es espectáculo. Es Sí, espectáculo. y hay gente que le gusta dar espectáculo y le gusta andar por ahí saltando. Porque También. incluso hay gente que como en la red también. O sea, En a la red subir, también, la red sí. que tiene que ser Eso. rígida. Rígida, la pero rígida sí puedes hacer. Si no Sí. te apoyas, Sí, sí. ¿no? Y puedes subir igual. Si no te igual. apoyas con la mano, Eso es. puedes subir con los pies. Lo que no puedes es tocar con la mano izquierda. Y a ti eres de los que cogías y te decían, Que retienes ahí la tranquilo, pelota. tú, suéltala, Bueno, suéltala. A ver, eso de retener la pelota se ha hecho mucho en Estados Unidos, porque ahí los jueces y la limpieza, vamos a decir, del juego se ha dejado un poquito. Aquí en Euskadi sí que te pegaban el Sí. toque. En verano en los torneos grandes te decían tú, la siguiente mala. Sí, ¿no? Y en Estados Unidos pues se ha dejado todo un poco. Y sí que se juega mucho más limpio en Euskadi que en Estados Unidos. Que hay mucha gente de que mira, Sí, ¿no? mira mucho esto, igual, ¿no? y ¿Dónde los jueces estás? también, Y- pues al estar todos los días jugando, pues no se quieren, no sé, había Claro. mucha bronca ahí, entonces pasaban Ostras, un pero poco. claro, ese milésimas de segundo es suficiente para, ¿no? Claro, Para- claro, sí, sí, no, es un juego al final bastante más sucio el de Estados Unidos que el de Euskadi, pero Sí, bueno, sí, sí, Pero sí. luego gente que pero hay que venga... saber también hacer.
Eso Hay es, gente que también. aunque tú quieras hacer ese juego, hay Sí, gente sí, que no sí, sabe. eso Sí, es. Y se les eso. nota y dicen, mira, mala, que no sabes Sí, hacer. Y otros sí, son más habilidosos, sí, lo hacen y sí, la paradiña esa, sí, ¿no? eso es. Retener ahí la Esta. pelota y luego echarla a Esa esto. paradilla no es fácil hacer tampoco. Ahí. Luego, en cuanto a material, claro, a ti te hacían las cestas personalizadas, ¿no? Eso es, cada... ¿Y cuántas usabas al año, más o menos? No, yo he sido bastante friki con las cestas. O sea, al final la cesta es de madera y va perdiendo fuerza. Eso es. Entonces La yo tensión del jugaba, miembro igual, aquí ¿no? jugaba 6 7 partidos, y ya cuando veía que ya perdía fuerza ya cambiaba a una Cambiabas. nueva. Hay otros que prefieren, bueno, que juegan bastante más tiempo. Tiene sus cosas buenas y sus malas. La cesta vieja, por ejemplo, esto está mucho más blando que una nueva. Entonces la pelota se para mucho más fácil. Vas a meter muchas más pelotas más fáciles. Hombre, Y la nueva está más dura, más esto. Va a costar más meter, tienes que ser más habilidoso metiendo, pero luego va a salir a Sale bastante más más rápida. velocidad. más Eso es. rápido. Entonces ahí tienes que jugar con qué es lo que quieres tú o... Sí, Entonces a yo ver, siempre he querido un poquito más nueva para darle más velocidad. en el deporte, yo por ejemplo estrenaba zapatillas, me gustaba estrenar zapatillas para el tema de amortiguación. Ahí, Ajá, en el tenis, o sea, claro, estrenan raquetas, bueno, en el claro, tenis sí que claro. usan Sí, igual sí, más a sí. menudo raquetas nuevas. O sea, que tú también eras de los que ya veías 5 Sí, partidos sí, yo la y ya quitaba estrenabas, seguido. ¿no? Y si va perdiendo fuerza y pierdes un partido, la quitas ya, porque ya la cabeza también Ah, era... Y Sí, quitaba por eso también muchas veces. ¿pero la cesta usabas la misma para entrenar que para los partidos? Sí, Sí, ¿no? siempre, Ah, vale. siempre, porque tú entrenas, porque todas las cestas son un poco... Esto está hecho a mano, al Sí. final, iguales, yo creo que una raqueta te puede salir igual, una bicicleta igual, mm, porque es todo, no sé, esto alguien lo ha hecho a mano y se puede parecer mucho a la otra, pero siempre está más para aquí, más para allí, entonces ya, la pelota no sale igual. ya, Entonces, si yo entreno con esta y luego voy al partido con la otra, me va a salir diferente. sí. Mejor un día entrenar, ¿no? Eso es. Un Por día, lo por lo menos menos un un día día de antes tienes que entrenar entrenar y con la misma cesta. y luego, ¿en las cestas las pagáis vosotros o como Sí, la sí, sí, empresa sí. No, en Estados o Unidos al mes teníamos un cheque que nos daban para cestas. cestas? Porque una cesta Pero bueno, vale sí, 600 euros, ¿no? O sí, por ahí vale eso es. una En cesta, ¿no? América nos Una cesta buena. pagaban, sí, nos daban un cheque al mes o al año, no sé cómo era, de cestas. Pero que bueno, que no llegaba a las que gastabas. Gastabas Sí. bastantes más de lo que te daban ellos ahí, pero bueno. Que hace falta presupuesto Eso es. para Pero bueno, cestas igual también. yo he visto gente que juega con un año con una cesta. ¿Sí? Les daba igual. ¿Y andaban bien? No los mejores, obviamente. Ah, Pero gente que estaba ahí, muchos, bueno, jugaban un año con una cesta pero para estar ahí arriba tenías que cambiar de ¿Tú cestas. entonces cuántas Yo al usabas año al haría año? 10 12 haría al año. 12 días al año. Vale. Pero bueno, que luego también las vendes. Ah, vale. Ah, claro. O Claro. sea, luego esto vendes. las vendías Sí, sí, fácil. claro, Porque si las no- dejabas medio nuevas. Sí. Claro. Y claro, para un chaval de 20 años o coger una cesta nueva de un profesional, en vez de pagarse una Sí, nueva, sí, vendes. sí. entonces tenían mucha salida. Porque si es zurdo o diestro, cambia, ¿no? Tú solo También. puedes jugar con la derecha, aunque Ah, seas sí, zurdo. Pero Aunque cambia la forma. Cambia según tu manera de jugar. Claro, vale. porque o Si sea, tú solo eres puedes jugar sí, con la derecha, eso no sabía yo. sí. Ahí va. Ah, vale. Pero Aunque seas zurdo. pero a la cesta hay dos maneras de tirar la pelota, vamos a decir, con la derecha y de revés que sea. Eso Sí, del revés, sí. claro. Si tú eres zurdo vas a tener mucho más control cuando echas de revés porque revés. manejas bien la izquierda. Sí. Y entonces Bueno, y de esa revés gente igual muchas tiene la veces cesta usa diferente mucho. también. Un poquito diferente que igual la mía, que yo jugaba mucho con la derecha. Sí, Para sí, darle sí. igual más, Más o más controlaban velocidad o en tiraban su punto fuerte, ¿no? una serie de jugadas que se hace con el revés, con la izquierda. Entonces usan igual una cesta diferente a la que podía ser la mía. Vale, pero entonces, claro, cuando tú necesitas una cesta nueva, tú pides que te hagan con unas características en concreto. Sí, Con pero el a ver, arco, un sí. ángulo o con algo especial, ¿no? Tienes que pedir. Eso es, pero ya mi cestero, que es de toda la vida, Eso, ya conoce. me va a hacer siempre la misma. Vale, O sea, pues hazme dos cestas y te manda las dos vale. casi iguales, pero siempre las mismas Y características. hasta que consigues encontrar una cesta que te vaya bien, Pues Pasa tiempo. Sí. Pasa Cambias tiempo. el modelo, buscas otra, hablas con tu cestero, te cambia esto, otro, me pasa esto, quiero Claro. que esto. Y entre los dos vais consiguiendo esa cesta que te va a durar luego pues toda tu carrera. sí, sí. Y luego en cuanto a la pelota, también hay, bueno, eso
me imagino que tendrá un peso estipulado, ¿no? Que igual no tiene que pasar o tener menos, ¿no? Sí, no. Variará un poco. Sí, ahora mismo me has pillado la pelota entera, no sé cuánto, 130 puede ser, gramos. Pero la canica de dentro que hemos hablado antes, Eso. de látex que se hace, esa suele andar entre 108, 6, 105 gramos. Esas suelen ser los gramos que tiene la canica de dentro. Sí. Luego ya con el hilo y los dos cueros, pues yo diría que estará en 130. 130 o así. No estoy muy 130, seguro, pero 135 dijo Eso, Ah, ¿sí? dijo Tueta, Noeta. más o menos, Sí. que suelen por pesar. ahí. Y que es, claro, la pelota creo que a nivel mundial es una de las más rápidas, ¿no? Con la cesta. Sí, está en el quitando- récord Guinness, la sí. verdad, de Dania hizo Ivonne Aldazábal, pelotari de Berricho, que vinieron los del récord Guinness y Ah, marcaron para con la medir pistola. velocidad, ¿eh? Creo que hizo 305. 305. 305. Y pasó el récord que estaba hecho antes en Estados Unidos en otro lado y ahora mismo está en el libro. Hay pocas, ¿no? La de golf, creo, algo así. Tiene el récord de A ver, velocidad. sí, pero... Dicen que la pelota más rápida va esta, pero creo que lo que más rápido sale es la de badminton. La de Que no sé si golf. podemos sí, llamarle de pelota o no, badminton o comentamos, como tiene sí, una red, sí. no sé si es pelota Sí, o no, sí. pero ahí está, entonces están las dos en el libro y ya está. Pero esa esa va más poco, rápida. poco daño te va a hacer. Esa poco, esa Esta nada. antes se jugaba sin casco. encima, Se ¿no? jugaba sin casco Antes hasta se que, jugaba sin casco, hasta gente que- pues, la Sí, cascaba. hombre, Porque te con da eso en la esa- cabeza. Entonces y te quedas incluso ahí. un casco también, si te Un da. casco también ha ido gente al hospital, sí. Si sí, te da fuerte. sí, ha ido gente al hospital. Pero sí, si te das sin casco estás jodido. Luego, claro, también has comentado que la pelota, después de cada partido, ¿no? Como que se le quita la parte de, como la primera capa que tiene de fuera. Sí, esto tiene 2 capas de cuero, Eso es. de cabra, Sí. y esta pues con el partido, una hora que juegas, se va desgastando. Ujú. Y entonces para que quede otra vez así, como nuevo, pues, se le quitan las 2 capas de cuero, se deja descansar unas semanas, un mes o lo que tú veas, y luego se lleva al pelotero, y el pelotero te pone otra vez las 2 capas de cuero y para adentro otra vez. O sea, en cada partido al Sí. final también necesita Es un decir, mantenimiento, mantenimiento. la pelota. Cada partido tiene que cambiarse Sí, sí, los sí. cueros. Entonces, en Dania hiciste 20 años, Más o menos, sí. ¿no? Sí. Venías Sí. también a jugar aquí, a Biarritz igual también, ¿no? Sí, Tenías por aquí partidos, ¿no? jugábamos en Euskadi, por aquí, y Biarritz, San Juan de Luz, en Iparralde sobre todo. Sí, fuiste solo y viniste con la familia ampliada. Eso es. Viniste solo y vinisteis 4, ¿no? Eso es, al final fui hecho un crío y vine con familia y vinimos 4. Y la verdad que sí, vinimos 4 en el 2019, 20 creo que fue. Y bueno, aquí estamos ahora. Pero bueno, allí dices que vivías bien, ¿no? Allí Sí, también al te final gustaba yo- la forma de a- vivir, ¿no? Sí, la forma de vivir para mí en Florida era impresionante. O sea, al final yo iba al frontón a las 9 de la noche, mi mujer trabajaba allí en un colegio, ellos, pues ella con el mayor se iba a la escuela, lo que sea, y yo, pues bueno, pues tenía todo el día. O Sí, sea, con la niña, luego cuando nació la niña, pues vivíamos en la playa también, o sea, que tenía todo el día para estar tranquilo y luego, pues bueno, pues iba al frontón unas horas a la noche y ya, o sea, la vida del pelotario ha sido buena ahí en Sí. Florida. Sí, ¿no? Pero bueno, aquí Sí. tampoco se vive mal, ¿no? No, a ver, es diferente, Diferente. y yo creo que con familia estás mejor aquí, con los críos y Sí. todo, pues tienes ayuda, en la calle también los críos están más seguros. Mm. Yo creo que con familia estás mejor aquí. Estando soltero y joven, Sí, pues diferente. igual elegiría aquello. Sí. Claro. Aunque también habrá cambiado, ¿no? Sí, habrá No. cambiado, pero bueno, es un sitio muy bonito. Al final tienes sol todo el Sí, año, buen playa, se vive muy bien. Ahora, si tienes que trabajar de otra cosa, pues ya cuidado, porque el americano trabaja muchas horas, o sea, se trabaja mucho más que aquí. Ya. O sea, que aquí se vive mejor, en ese apartado se vive mejor aquí. Y bueno, ahora Guernica y alrededores también, ¿no? Está teniendo bastante auge la cesta punta. ¿Crees que puede tener recorrido? ¿Crees que hay más chavales, ¿no? También que se apuntan a la escuela y... Sí, yo creo que al final el campo profesional aquí en Euskadi está mejorando mucho. Eso da pie también a que pues, las empresas profesionales, ahora que hay una aquí en Guernica, está bastante fuerte, tienen un cuadro de pelotaris. Eso hace que los chavales en las escuelas también, pues como nosotros mirábamos a Estados Unidos, para algún día ser profesionales, pues que Claro. teníamos esa idea de irnos ahí, pues ahora están viendo eso pues aquí, en jugar aquí, andar por aquí. Entonces eso es bueno para las escuelas también, porque hay mucha gente, muchos chavales que se están apuntando con la idea, no como antes de irnos a Estados Unidos a jugar y ser profesionales, sino ser profesionales aquí, en tu casa.
y eso es muy bueno. Y ese apartado del profesionalismo está mejorando mucho y las escuelas está atrayendo mucha Sí, gente porque se también. están llenando, ¿no? Sí, Guernica se Sí, está sí. llenando los días que hay y se está llenando prácticamente, ¿no? sí, está yendo mucha gente, se ha puesto de moda y pues bueno, pues a ver cuánto dura. Esperemos que dure mucho. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, debutaste en Guernica y te retiraste en Guernica. Y encima te retiraste a lo grande, porque Sí, estáis jugando la Winter Series y encima la ganaste con tu compañero, que en ese sí. momento estabas jugando Con con López, López, que ¿no? cuando fui ahí también vivimos juntos, con Así, veintipocos ¿eh? años, en Dania vivimos juntos, compramos Así, casa ¿eh? juntos y Así, ¿eh? tenemos nuestra historia también juntos. Pero bueno, sí, al final la retirada, pues bueno, yo no sé, creo que me retiré con 41, así, ya llevaba 2, 3 años pensando cuándo retirarme o cómo, porque bueno, y al final ves que tampoco eres el mismo y Sí, pues claro, pasan no los sabía cómo años. retirarme y bueno, pues al final tuve dos opciones, o irme a Estados Unidos y retirarme allí donde casi todo empezó, que también tenía esa idea, o bueno, o me ofrecieron esta idea de retirarme aquí en el último torneo, bueno, elegí esta y creo que salió bien. ¿Te imaginabas Sí. una retirada así? No, porque ya te digo, llevaba 2 años pensando en cómo retirarme o cómo hacerlo, ¿no? Y no lo veía claro. Y bueno, cuando me ofrecieron esta posibilidad, pues la verdad que la cogí Bueno, y salió muy bien. sí, ¿no? Sí, Contento, sí, muy ¿no? Porque contento encima porque en casa y, ganando, bueno, ¿no? ganando, bueno, la idea era llegar a la final, llevar ahí a toda tu gente, la escuela, también todos los niños estaban ahí ese día y bueno, al final fue un día pues muy bonito, la verdad. Hemos visto un poco cómo has vivido el mundo de la cesta, cómo ha sido tu vida como profesional. Y ahora en nuestro canal Sí. de Uchi tenemos una sección que es el último kilómetro, que son preguntas así cortitas y así rápidas, Pero en así tu como... caso va a ser el último pelotazo. Eso, Ah, último bien, bien, pelotazo. bien, bien, bien. Está bien. Vale, ¿tu frontón favorito? Qué rica. Bien. ¿Título que recuerdas con más cariño? Pues no sé. O sea, el más importante será el Campeonato del Mundo, pero el primero que gané fue el Guante de Oro que me costó. Creo que fue con 27 años y me costaba porque veía a otros ganar y a mí me costaba. Y creo que el primero que gané fue el Guante de Oro con 27 años y el que más recuerdo Sí, fue ¿no? ese. Pero luego tienes un De- trofeo que es un guante físico o cómo es no, que el el Guante de trofeo. Oro antes era el torneo más importante que Sí, había. Te daban, joder, en el la época de trofeo. Eva te daban unos trofeos de como medio oro, no sé qué, pero bueno, ¿No? eso Sí, sí, también con sí. la época de mi padre, bueno, era todo mucho más. Pero bueno, sí, siempre te han dado unos trofeos muy buenos. En Francia, en Iparralde, Bonitos. te daban la maquilla esa, Ah, mira. siempre pues, se llamaba Guante de Oro, bueno, no era de oro, en mi época por lo menos, Sí, sí. pero, pero sí, eran unos torneos muy importantes. Entiendo que sigues manteniendo los Sí, sí. trofeos, si Bueno, están no. todos en casa de mi padre. Yo en Ah, mi casa no sí. tengo ni uno. Al Ahí final va, mira. tiene mi padre, llevaba a todos a casa de él y de mi Sí, madre y bueno, sí. están allí. Sí. ¿Has tenido algún referente en la cesta? Pues a ver, Alguien que te hayas fijado de pequeño. pues no, a ver, siempre ha estado mi padre ahí, pero nunca le he visto jugar, entonces siempre destaco con él, mi referente es él obviamente, pero bueno, referentes cuando he ido igual a Estados Unidos, al primer frontón, a Dania, pues sí que allí me fijaba en Andoni Arriaga, en gente, en figuras que eran para mí muy grandes, les veía cómo ganaban todo y decía, joder. Y luego ellos sí que me han ayudado a mí a jugar, a ser Sí. mejor, me ayudaban y para mí referentes al final, pues gente que he jugado yo ahí con ellos, ¿no? Uno de ellos es Andoni Arriaga, que me ayudó mucho y era el número uno de calle allí, ¿no? Y que poder pues, aprender de él fue para mí muy importante también. ¿De todos los tiempos crees que ha sido igual? Para mí ha sido, de todos los tiempos en Estados Unidos, ha sido en el top 5 seguro. Luego aquí igual, pues cuando a partidos no ha venido tanto porque pues ha hecho 1000 años ahí jugando, ha venido, ha jugado a un grandísimo nivel, pero que yo lo he visto en Quinielas ha sido de los mejores de toda la historia seguro. Si no habrías sido pelotari, ¿en qué deporte te habrías destacado? Es que dejé tan joven todos los deportes que yo jugaba a fútbol y bueno, se me da bastante bien. Pero igual desde los 14 años yo no he tocado nada que no sea una ¿Pero cesta. sigues algún otro deporte? ¿Te Ah, gusta me gustan seguir algún todos. otro? Me ha encantado, me encanta el boxeo, por El ejemplo. boxeo. Me encanta el boxeo. O sea, yo boxeo puedo ver 1000 peleas al año. El fútbol americano me encanta. Pero ser bueno en otro deporte, es que no he practicado nada. Desde joven no he practicado nada aparte de esto. Bueno, Bueno,
¿Quién ha sido tu mejor compañero para jugar a cesta? Bueno, al final, joder, mejor compañero, no sé. A ver, Porque- con López, que ha ganado el último Winter Series, pues Sí. bueno, ha sido uno de los mejores de la historia también. Pero bueno, con el que más títulos he ganado, pues igual Eric Irastorza, francés, que con ese empecé a ganar títulos y era también de los mejores de la historia, seguramente. ¿Cuál ha sido tu mayor victoria fuera del frontón? Fuera del frontón, pues yo creo que vivir en Estados Unidos y tener tantos amigos allí y la vida que hemos llevado allí. O sea, para mí, si me dices otra vez para volver y tener 20 años e irme otra vez, ahora mismo voy. O sea, para mí eso ha sido la mayor victoria, ¿no? El disfrutar de aquello. Sí, ¿no? ¿Sigues manteniendo la amistad con Sí, gente que sí, claro. Y supongo hay que amigos vivirán míos allí, de ¿no? toda la vida que se han quedado Se han allí, quedado que allí. viven allí y bueno, pues el año pasado también fuimos ahí un mes a pasar ahí y ver a los amigos de allí, pues es también muy, muy chulo. Sí, ¿no? Suele Recordar ser, viejos a tiempos. menudo- Pues llevaba 3 años sin ir, fuimos el verano pasado, pero bueno, la idea es intentar ir más a menudo porque la verdad que me encanta aquello y bueno, para que mis hijos también no pierdan que conozcan y que sepan de dónde han venido. Y la última pregunta sería, ¿una palabra que te defina? Bueno, tímido puede ser. Bueno, o profesional. Al final he intentado ser lo más profesional que... O sea, me he comido mucho la cabeza con la cesta punta para llegar ahí, para estar ahí. Y creo que los chavales, si alguien quiere llegar ahí, es lo que tiene que hacer. Ser profesional y estar a esto 100%. No, Sí, ¿no? mentalizarse, ¿no? Eso es, si no, no hay nada que hacer. Pues Muy bien. ha sido un placer Un placer. tenerte, conocer tu historia. Igualmente, Sí, encantado. muy a Nada, gusto. Vamos a brindar con Eso el es. Chasmendi 7 Con Chaconichas Mendy 7 y y Euchi. Euchi, y que Eso nos es, sigan y que en sigan, el hombre, canal. que sigan todos. Venga, Canal nuevo. Chin, chin.